Muy buenas tardes, un saludo especial al estudiante que ya se encuentra conectado, John Nicolás, ¿cómo ha estado? Bienvenido. Buenas tardes, profe. Muchas gracias. Muy bien, John Nicolás, vamos a esperar los minutos prudentes de conectividad protocolarios y ya iniciamos. Vale, profe.
Buenas tardes, estudiantes. Un cordial saludo. Espero que se encuentren muy bien. Iniciamos la sesión del día de hoy, viernes 1 de octubre, la sesión de fisiología del ejercicio. Doy la bienvenida a todos los estudiantes que se encuentran conectados. John Nicolás, Julián David, Brandon Smith y Diego Arley Castellanos. ¿Cómo están? Profe, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Y compañeros, Hola, buenas profe, tardes. buenas tardes, compañeros, ¿qué Buenas tal? tardes a Buenas tardes. todos. Muy bien, afortunadamente, gracias a Dios. Disfrutando hoy de un nuevo día. Y más aún, agradeciendo por compartir una vez más fisiología del ejercicio. Primero de octubre, listo. Castellanos, Diego. Presente, profe. Listo, gracias. Diego Ávila. Ávila Contreras, Diego. John Nicolás Zambrano. Presente, profe. Gracias. Rafael David. Bueno, él tiene una excusa. Él me informó sobre una novedad. Tiene una novedad. Brandon Neuta. Presente, profe. Julián David Estupiñán. Profe Julián sí está, sino que dice que no le sirve el micrófono. Ah, listo. Perfecto. Gracias. Entonces, bueno, terminamos la asistencia del día de hoy. ¿Cómo se encuentran, muchachos? ¿Cómo les ha ido? Sí, aquí tengo los mensajes. Ah, listo, que no le sirve el micrófono, entonces ya tengo conocimiento, listo. Bueno, muchachos, entonces vamos a arrancar el tema de hoy. Hoy se asignó exposición desde la sesión pasada. Entonces vamos a revisar aquí a quién se le designó. Diego Ávila. Diego Ávila se le asignó desde hace 8 días este tema. Entonces veo que no está conectado. A ver, revisemos. Diego Ávila, no está. Bueno, entonces pues se le asigna la nota correspondiente. Porque pues si no hay una excusa, no hay una presentación, no hay un reporte de nada, pues difícil. Diego Ávila. Listo. Ok.
No me está cogiendo. Bueno, ahí después lo arreglamos. Ahí vamos poniendo las notas entonces. Bueno, equipo, entonces vamos a afrontar el tema de hoy. Ven, profe, antes de proseguir, yo tengo una pregunta. Pues es que Sí. yo pues hace 8 días no pude asistir porque hicieron unos arreglos al internet aquí en la casa, entonces Sí. y tampoco pues tuve la oportunidad de comunicarle. Y pues, o sea, yo no tengo conocimiento de cuál es el tema que me tocaría a mi disposición, pues porque como la plataforma está también caída, entonces no hay posibilidad de entrar a ver las clases ni nada, entonces, Sí, las exposiciones se están asignando, Brandon, en cada clase. Entonces, hace 8 días se asignó exposición aleatoriamente. Entonces, hoy se va a asignar otra exposición de forma aleatoria, ok, profe, dale. ¿vale? Gracias. Y la entrega que sí es continua son los análisis de situación, en la cual aquí vía WhatsApp se envió la información el 25 de septiembre y está todos vistos. Entonces, pues digamos que también hace parte. Mira, aquí también tengo evidencia de que pues si ven la actividad, ¿por qué no informan? Pues digamos que sí me queda como complicado, mire. Y ahí está el estudiante Diego Ávila. Entonces, bueno. Entonces, sí, Brandon, hoy asignamos la otra exposición, hacemos de forma aleatoria y, y pues se informa. Es más, ya el Moodle ya está en Garmin, informamos qué pasó con el Moodle. No estaba nada. Listo. El Moodle todavía no sigue funcionando, pero igual siempre hemos estado en constante comunicación vía WhatsApp. Entonces ahí está toda la información. Bueno, muchachos, fisiología contráctil del músculo, un tema bastante interesante, un tema que complementa con la sesión que vimos hace 8 días. A ver si alguien me recuerda cuál fue el tema de hace 8 días. Profe, pues la clase pasada se habló de los músculos, de la estructura, de los tipos. Perfecto, sí, señor. Se habló toda la estructura del músculo, sus tipos, sus clasificaciones, su macroestructura, ultraestructura. ¿Sí? Para hoy justamente hay una entrega sobre el análisis de la teoría de los filamentos deslizantes, que es una de las teorías que nos da a entender cómo es que funciona ese tema contráctil. Muchas gracias, John Nicolás. Y justamente el día de hoy se va a complementar ese tema de hace 8 días, en donde vamos no a hablar ya de la estructura, sino vamos a hablar de los sucesos, vamos a hablar de lo que pasa químicamente en el músculo para que justamente se dé esa contracción, ¿sí? Eh, entonces, para poder hablar de eso, vamos a tener que hablar de este otro protagonista, de la que famosa y conocida neurona de la acción muscular, o lo que en algunas bibliografías vamos a conocer como neotoneurona, que no es nada más ni nada menos que la célula especializada, la célula nerviosa especializada que nos va a ayudar a llevar y traer información del músculo hacia y desde, hacia, de afuera hacia adentro, ¿sí? Una señal aferente, y de adentro hacia afuera, pero específicamente la motoneurona es la que nos va a colaborar en llevar esa información hacia el músculo, ¿vale? Entonces les presento, esta es una imagen gráfica, un poco didáctica. Ya más adelante de pronto vamos a intentar de ver algunas imágenes reales sobre estas terminaciones nerviosas. Entonces, pues ahí podemos ver sus componentes, ¿no? Tiene su respectivo núcleo, su respectivo cuerpo celular,
¿cierto? Sus proliferaciones dendríticas, que son aquellas terminaciones. Los axones, que son esas terminaciones largas. Y ese axón, bueno, estuvimos hablando en sesiones pasadas sobre ese recubrimiento del axón, ¿no? ¿Sí lo recuerdan? Ese recubrimiento del axón tiene una particularidad. Y para eso les voy a invitar a que vean la siguiente película. Hay una película muy interesante que nos va a permitir entender la importancia de ese recubrimiento del axón. ¿Quién se acuerda cómo se llama el recubrimiento del axón, equipo? ¿Cómo se llama ese recubrimiento de la célula nerviosa en específico? ¿Profe, no se llaman dendritas? Las dendritas son justamente esas terminaciones, las últimas terminaciones, las que justamente vemos más pequeñitas. No, casi, pero no. Ahí alguien me escribió, si alguien me ayuda a leer los mensajes de texto, por lo que es que estoy aquí en la presentación y no los veo. Sí, profe, dice vainas de mielina. La Pregunta. mielina. La pregunta. Bingo. La mielina. Los que vieron motricidad conmigo, estuvimos hablando de este importantísimo recubrimiento que tiene la célula nerviosa. Si no tuviéramos esa mielina, estuviéramos en constante cortocircuito, nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso. ¿Sí? Es ese envolvimiento que tiene las proliferaciones dendríticas. Miren, la película se llama, para que la apunten allí. Ay, se me perdió otra vez. ¡100 metros! 100 metros, espectacular. ¿La han escuchado? 100 metros. Sí, no, sí. No, pero la verdad Listo. no. Vale, no importa. Búsquenla. Internet, YouTube, Netflix, bueno, hay varias plataformas. Es el caso de una situación, una vida real, caso real, de una persona que le dio esclerosis múltiple. Es la enfermedad que justamente ataca ese recubrimiento de mielina. Desafortunadamente es una enfermedad muy agresiva en donde tu sistema inmunológico ataca ese recubrimiento. Bravo, ¿no? Ese sistema inmune te ataca y te ataca a ti mismo y te ataca ese recubrimiento y te pone en cortocircuito, la parte del cuerpo que sea. Vean la película, muy, muy emocionante, muy también de superación. 100 metros. Y la esclerosis múltiple justamente es eso, es ese cortocircuito que permanece. Entonces, importante hablar de esta situación porque es componente de la motoneurona o todo el sistema nervioso como tal, ¿sí? Aquí en esta imagen podemos ver ya su componente general, ¿sí? A lo que se le denomina unidad motora. Es decir, no está solamente la célula, no está solamente la motoneurona, sino está sus otros componentes, ¿como cuáles? ¿Cuáles más ven allí? El músculo o las fibras musculares y la médula ósea. Son esos otros componentes que colaboran y ayudan a conformar ese complejo en la que se le denomina la unidad motora. Mire, la célula, la motoneurona que encontramos aquí en esta imagen,
la podemos ver aquí de manera gráfica. Mira, la tengo aquí encerrada. La tengo aquí encerrada en una flecha roja. Bueno, preciso cogí un color muy similar. Vamos a coger otro color. ¿Sí la ven? Entonces ahí tenemos series de varias miles de células nerviosas motoras, motoneuronas. Y todas sus dendritas salen por esos raíces ventrales, por esos nervios espinales, miren. ¿Y a dónde terminan dando? Terminan dando a esas placas motoras o lo que le llama la unidad motora. Inerva la fibra muscular. Entonces, a esto es lo que se le llama la unidad motora. Es esa inervación de la célula con la fibra muscular, ¿vale? Resulta que en nuestro cuerpo humano hay una situación en particular. Y es que los músculos, los grupos musculares, comparten varias motoneuronas. Como lo podemos ver en la imagen. No es que una sola célula o una sola motoneurona, una célula nerviosa, sea la única que inerve un solo músculo. No. Cada músculo, como lo podemos ver en la imagen, puede estar inervado por varias motoneuronas. O, en otras palabras, en otra bibliografía la podemos encontrar como otras unidades motoras. Entonces miren que aquí, por ejemplo, tenemos una fibra, un grupo muscular, un músculo, y está inervado por una y por dos unidades motoras. ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Por qué creen que hay varias unidades motoras o músculo? Porque resulta que eso nos va a permitir tener una variabilidad de posibles movimientos. Si nos inervara solamente una motoneurona o una unidad motora, solamente un músculo, pues va a estar limitado, va a estar cohibido, no va a tener los estímulos o no va a tener diferentes estímulos para que ese músculo pueda reaccionar. Como todos sabemos, nuestros músculos, nuestros grupos musculares nos colaboran en infinidad de movimientos de todo tipo, ¿sí? En toda dirección, en todo plano, de acuerdo a su ubicación corporal. Pero se imaginan si donde nos ubicara solamente una unidad motora sea la que inervara. No, pues ese músculo quedaría netamente condicionado a lo que nos diga solamente esa neurona. Entonces, esos músculos siempre van a estar conformados o van a estar siempre inervados por varias unidades motoras, ¿vale? ¿Me escuchan allí bien? Sí, profe. Listo, válido. Entonces, miren, justamente esta imagen, me gusta traer imágenes reales, me gusta ser explícito en lo que muestro. Aquí podemos ver una disección de un cuerpo real humano, como lo estuvimos viendo en la sesión pasada,
Pero fíjense bien qué tenemos de nuevo allí. Profe, ¿es una disección de pectoral? Sí, es de un hombro, parte posterior del hombro puede ser derecho, en este caso, pero ¿qué nuevo vemos ahí? El compañero Julián dice que la inervación. Perfecto, sí señor. Ahí podemos ver cómo están todo nuestro tejido especializado nervioso. Miren, son esas líneas blancas, ¿sí las ven? ¿Sí las alcanzan a ver? ¿Me confirman? Sí, profe, se ven claritos. Exacto. Entonces miren cómo en verdad nos inerva el músculo estas terminaciones nerviosas, miren. Y podemos ver, por ejemplo, en este es muy claro, en este músculo que tenemos aquí, que lo más seguro es que sea el serrato, mire cómo lo inerva 1, 2, 3, 4, y si entramos más al detalle, aquí se le ve una quinta, por aquí se le ve una sexta, por aquí abajo se le ve una séptima, y tendrá muchas más inervaciones o unidades motoras. Y es un solo músculo. ¿Sí se dan cuenta? Esto es lo que también se denomina como proliferación dendrítica. En el momento en que haya el desarrollo embrionario, cuando nosotros estamos en pleno desarrollo embrionario, justamente en la tercera semana aproximadamente, esto es lo que se empieza a dar, ¿sí? Ahora bien, también podemos, por medio del entrenamiento, por medio de la adaptación, por medio del esfuerzo, por medio de someternos a diferentes estímulos, podemos también especializar o exigir que justamente esas unidades motoras inerven otras fibras musculares. Entonces, creo que fue con ustedes, o no sé si fue con otro grupo, hablábamos, por ejemplo, de del fútbol, del futsal, del futsal paralímpico. ¿Se han visto el futsal paralímpico? No, profe, de mi parte no lo he visto. Entonces, el futsal paralímpico es justamente esa modalidad, esa disciplina deportiva en donde estas personas con una disminución visual o la discapacidad de la visión no permiten, no pueden ver el balón. Entonces, ¿ellos qué tienen que hacer? Profe, se llama goalball, ¿sí? Goalball. Y el goalball, digamos que se hace con personas con déficit de visión Exacto. o personas completamente ciegas, ¿sí? Perfecto. Este balón en su centro lleva como una campanita para que las personas tengan el sonido y sepan hacia dónde va. Se trabaja a través se me olvidó el nombre, como cascabel, por decirlo así, entre comillas. Sí. Sí, y ya, pues, digamos que solo hay una persona evidente, que es el arquero, y él es el que los dirige hacia la derecha, a la izquierda, coja, y ya. Entonces, analiza que esos deportistas tienen que exigir sus otros sentidos para que justamente intente suplir lo que la visión no les está dando. Y ellos tienen que justamente fortalecer de entrada el equilibrio. De entrada, el equilibrio. El solo hecho de ponerse de pie, caminar, andar y trotar
ellos van a tener que exigir su cuerpo a adaptar sus movimientos sin el estímulo de la visión. Eso lo hacen por medio de ¿qué? De una proliferación dendrítica o una especialización nerviosa en que van a exigir sus músculos para que justamente compense, sean un poco más sensibles. Sus propioceptores, sus mecanorreceptores van a ser mucho más atentos para justamente suplir eso. Entonces nuestro sistema nervioso como ese órgano, y aquí exactamente las motoneuronas como ese canal informativo que inerva nuestros músculos, ¿vale? Perfecto. Entonces miren, contemplemos aquí última vez. Cuando justamente, bueno, no sé también si con ustedes fue que yo les compartí algunas operaciones que sean, mire, estas son los nervios, que cuando hay operaciones de brazo, de brazo, de mano, de codo, mire, aquí entra una aguja por toda la cavidad debajo del hombro, lo que llamaríamos la axila, y es una aguja muy larga e inerva estos grandes nódulos nerviosos, mírenlos, para que justamente, pues, ingrese la anestesia y puedan operar, ¿no? Pasé por esas. Listo. Miren, miren esta maravilla. Miren esta amarilla. ¿Qué zona es esta? Mire esa cantidad. Me parece el cuádriceps. Perfecto, bingo. Un cuádriceps. Miren esta maravilla de terminaciones. Mire estas unidades motoras. Exactamente el cuádriceps. ¿Cuál tenemos aquí? El que estoy señalando. ¿Cuál es este? ¿Se ven en mi cursor o no lo están viendo? Sí, profe, sería el bastón. Ah, bueno, el compañero Julián dice el bastón interno. Sí, señores. Vasto interno. Miren, detállese que es una porción, parte del cuádriceps, ¿sí? Pero es una porción única, vasto interno del cuádriceps femoral, y miren la cantidad de unidades motoras que tiene. Miren la cantidad de unidades motoras que tiene. Si nos ponemos a contarlas, pues la verdad no alcanzaríamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14. Por ahí por encima ya conté 15. Y de manera superficial. Claro, porque es que resulta que tenemos y exigimos varios movimientos. Son varias unidades motoras porque son varios los movimientos que exigimos al vasto interno o que tiene que ir en conjunta con los demás componentes y las demás porciones del cuádriceps. Entonces miren ese canal, miren esa red. ¿Cuál canal? Red. Miren esa red informativa a la cual debemos denominar unidades motoras. Interesante, ¿no? Ok. Aquí ya tenemos una microfotografía electrónica, microscopio electrónico, en donde quiero mostrar más todavía cómo son esas placas motoras. Miren, aquí podemos ver un axón de una motoneurona, cómo llega. Aquí podemos ver las fibras. Miren aquí las fibras, ¿cierto?
Miren aquí el axón de la motoneurona, cómo llega. Miren aquí las terminales dendríticas. 1, 2, y aquí sigue el axón. ¿Sí? Y miren lo que tenemos aquí. Aquí se empieza a aparecer otro protagonista. La placa motora. La placa motora. Que no es nada más ni nada menos que el contacto. Es esa zona de contacto entre la dendrita y la fibra muscular. A eso se le llama la placa motora, es la zona donde inervó, donde diríamos técnicamente que hizo sinapsis. ¿Por qué hay especial atención en esa placa motora? Porque resulta que ahí es donde vamos a suceder varios fenómenos, o cuáles fenómenos, varias reacciones eléctricas, químicas y físicas. Ahí en esa placa motora es donde se transforma ese impulso eléctrico para convertirlo en químico, y ese cambio químico nos va a permitir justamente que haya esa acción física. ¿Vamos ahí? Entonces recuerden, placa motora, esa sinapsis entre la célula motoneurona y la fibra muscular. Aquí encontramos una de las clasificaciones de esas fibras. Esa ya es como información que me gusta complementar. Entonces, recordemos los 3 tipos de fibras que posee el cuerpo humano. Cada fibra, o cada uno de nosotros, más bien viene configurado genéticamente más de un 95% a qué tipo de fibras heredamos de nuestros padres, abuelos y demás árbol genealógico. Entonces encontramos la tipo 1, tipo 2, y entre los tipo 2, tipo 2A y tipo 2B. En otro tipo de bibliografías, en otras bibliografías lo pueden encontrar de otro nombre, de otra situación, pero pues digamos que estas son las que se denominan, ¿no? Entonces aquí lo tengo clasificado por 3 variables. Primera variable, respecto a si es resistente a la fatiga. Segunda variable, si es rápida en la contracción. Y tercera variable, si me produce buena fuerza. Entonces ahí la pueden encontrar. Que, ejemplo, la fibra tipo 1 me tiene poquita fuerza, ¿sí? No es, la producción de fuerza es baja, pero es muy resistente. Es muy resistente a la fatiga. Mientras que la fibra tipo 2B me produce bastante fuerza, pero respecto a la fatiga, grave queda. Y la de tipo 2A, en la que resistencia a la fatiga es elevada y la producción de fuerza es moderada. Digamos que esta es una estructura bastante interesante que ustedes pueden tener de estudio para complemento. Bueno, ¿han escuchado el coeficiente de inervación? Sí, no, no, sí.
No, señor profe. Y Julián también dice que no, profe. Ah, ok, listo, gracias. El coeficiente de inervación es importante entenderlo porque es la relación que existe entre las unidades motoras frente a fibras musculares que inervan. Repito, el coeficiente de inervación es justamente esa relación que hay entre la cantidad de unidades motoras que inerva fibras musculares. Entonces pongamos un ejemplo y aquí lo tengo muy claro para que lo entendamos. Tenemos aquí la figura de ¿qué observamos aquí? ¿Sí lo identifican? ¿Qué observamos ahí? Una mano, profe. Perfecto, una mano. En una mano, en cada mano de nosotros, tenemos 120 unidades motoras que controlan 41.000 fibras musculares. Repito, 120 unidades motoras que van a controlar 41.000 fibras musculares. Entonces ese coeficiente lo sacamos dividiendo esas fibras musculares, en este caso que son 41.000, las vamos a distribuir en esas 120 unidades motoras, cuyo resultado me va a dar 340. ¿Sí? Haciendo una conclusión de modo general, podemos estar diciendo que aproximadamente cada unidad motora me está abarcando casi 340 fibras musculares. Pero, muy diferente, lo que sucede con, por ejemplo, el músculo gemelo. Un músculo que es muy fuerte, que justamente lo tengo aquí en la imagen. Un músculo muy potente, un músculo que nos permite la estabilidad, nos permite el andar, el marchar, el caminar, el saltar, el correr. Un músculo muy fuerte. Podemos observar que tiene 580 unidades motoras que inervan 1.030.000 fibras musculares. Entonces dividimos ese 1.030.000 fibras musculares en 580 unidades motoras, me va a dar un coeficiente de 1.800, es decir, podemos estar diciendo que por cada unidad motora está abarcando 1.800 fibras musculares. Entonces miren que todo nuestro cuerpo hay esa relación. Hay esa relación. ¿De acuerdo a qué? A la especificidad de ese músculo, de acuerdo a qué, a lo que pronto vengamos biológicamente diseñados, ¿sí? Para que lo comprendamos. ¿Vamos ahí? A ver si se acuerdan qué es eso azul que le vemos ahí en la mano. Dicen que sí son las bursas sinoviales. Sí, señor, bingo, esa es. Entonces miren cómo todo nuestro tejido tendinoso
está recubierto por justamente ese líquido y esa capa especializada para que justamente lubrique ese deslizar, ¿no? Entonces el líquido sinovial. Ok, perfecto. Entonces, esta historia continúa porque nos vamos a ir ahondando, entonces cada vez más nos vamos a concentrar aquí a lo que es la placa motora, la que vimos por allá atrás en esa imagen, en esa microfotografía electrónica computarizada. Aquí la tenemos un poco más gráfica, ¿sí? ¿En dónde la tenemos? Acá. A esa placa motora, o que en otros términos también la podemos llamar unión neuromuscular, es justamente esa superficie de contacto. Es justamente donde esas células de Schwann que justamente lo estamos señalando aquí, son las que permite esa estabilidad. Profe, ¿y por qué esas células de Schwann permiten esa estabilidad? Luego las dendritas no entran ya conectadas a la fibra muscular. No, justamente esas esas células de Schwann, justamente lo que nos colabora es para que haya esa sujeción, porque entre el botón presináptico y la placa y la fibra muscular no hay contacto. Resulta que ahí no hay contacto. Hay unos botones terminales del axón. Ahí no hay contacto, muchachos. ¿Y por qué no hay contacto? Porque justamente ahí es donde va a suceder el siguiente fenómeno. Y es este. Y es nada más y nada menos que la expulsión de la acetilcolina. Y empieza este otro coprotagonista a entrar en la historia. Acetilcolina. ¿Qué es eso la acetilcolina? Un neurotransmisor. Un neurotransmisor. ¿En qué momento se da o se transfiere o se expulsa la acetilcolina? Cuando hay un impulso nervioso. Entonces aquí podemos ver en la parte superior, bueno, aquí no puedo rayar porque estoy en modo lupa. Viene el impulso nervioso, esta es la dendrita. Viene el impulso nervioso, aquí la placa, esta es la placa neuromotora, mire, este es justamente el aumento de esa zona de contacto entre los botones terminales y la placa motora, entonces aquí está aumentado. Miren que aquí sucede una situación particular, llega el impulso nervioso, ese impulso nervioso que es eléctrico hace que se expulse acetilcolina, que es un neurotransmisor. Ahí va a empezar ese intercambio de impulso eléctrico a químico. ¿Por qué? Porque resulta que el momento que la acetilcolina salga y haga contacto con esta membrana posináptica de la fibra muscular, va a empezar a estimular estos receptores que están en verde. Los va a estimular. Ahí es donde va a empezar una serie de sucesos.
Ahí es donde va a empezar una serie de sucesos. Y justamente aquí hay el segundo, perdón. Y es que resulta que en esa membrana de la célula muscular están estos personajes que llaman los receptores nicotínicos. Resulta que cuando llegas a acetilcolina y hace contacto pleno con esos receptores nicotínicos, abre el canal iónico. ¡Pah! Si se dan cuenta en esta imagen acá, de manera gráfica, estamos explicando que no está estimulado plenamente esa acetilcolina en el canal iónico. Entonces sigue que está cerrado. Pero vemos aquí en este ejemplo del costado izquierdo que estoy aquí con esta flecha señalando, observando que cuando ya la acetilcolina estimuló ese receptores nicotínicos, abre el canal y va a permitir esa transpolarización. ¿Qué es lo que va a suceder? Que al permitir esa transporte, esa transpolarización, va a generar el famoso potencial de acción, que no es nada más ni nada menos el estímulo ya químico que se generó en la membrana para que justamente siga ese curso a una parte interna ya de la célula muscular. Aquí en la lupa podemos ver de nuevo esa reacción. Miren, aquí tenemos el axón presináptico, es decir, esa terminación de la célula nerviosa. Aquí podemos ver en azul representado cómo segrega o cómo bota moléculas de acetilcolina. Miramos aquí, por ejemplo, los receptores nicotínicos, cómo reciben esa acetilcolina y permiten ese potencial de acción. Aquí hay una particularidad que nos está enseñando esta imagen, y es que también existe unos receptores que se llama la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa degrada esa acetilcolina que ya sobra. Eso que me va a permitir que sea más limpio ese estímulo eléctrico en químico. Es decir, que no quede acetilcolina por ahí circulando y entonces pues el estímulo nervioso quede difuso o quede a medias o quede con sobrantes. No, eso va a permitir degradar esa acetilcolina en exceso o que quede circundante. Entonces mire que aquí, por ejemplo, vemos la acetilcolinesterasa cómo actúa, mire. Esos receptores, esos sobrantes ya los degrada. Cuando entonces se genera ya ese potencial de acción, va a suceder la siguiente situación, que va a estimular toda la membrana de nuestra fibra o nuestra célula muscular. Y al estimularla, ¿qué va a pasar?
¿Se acuerdan de esas vesículas que hablábamos en la sesión pasada de la tríada? ¿Recuerdan qué era la tríada? No, profe, yo no recuerdo que la tríada. Era o es esa red de túbulos, para que lo entendamos, es esa tubería, esa red que justamente abrazaba o envolvía todas nuestras fibras musculares, sarcómeros y demás. Aquí lo tenemos representado como esta bolsita verde. ¿Sí? Entonces, claro, cuando llega ese potencial de acción que se generó gracias a ese neurotransmisor en esa sinapsis, se estimula toda esta membrana. Y al estimularla, estimula ese retículo sarcoplasmático o esa triada y bota calcio. Esa va a ser la función, va a botar el calcio. ¿Calcio para qué? Pues es el calcio suficiente y necesario para que actúen los miofilamentos. Los miofilamentos que aquí en la imagen están representadas en estas lineecitas lilas y naranjitas, miren. Así de sencillo. En estos 4 pasos, aquí se evidencia de manera gráfica cómo es que pasa y sucede esa situación. Entonces tenemos aquí el botón presináptico, ¿sí? Donde justamente hace apertura aquí, acetilcolina, en el paso 1, al justamente unirse con esos canales nicotínicos, se permite el paso 1, que es ese potencial de acción. Ese potencial de acción va a estimular toda la membrana y al estimular toda la membrana va a permitir que por ese retículo sarcoplasmático o esa tubería que yo les enseñé la semana pasada se dé esa segregación de calcio. Y ese calcio es el que va a llegar aquí a estimular exactamente la actina con unos mecanismos que ya vamos para allá. ¿Vamos hasta ahí, equipo? Preguntas, dudas, apreciaciones, emociones. No, Bien, profe, profe, por muy ahora. bien. De esto hay mucho video, mucha bibliografía para que lo complementen, para que lo refuercen. Esta es la manera más gráfica, más sencilla que les he tratado de que lo digieran y lo comprendan. Entonces, claro, la historia continúa porque resulta que el calcio no queda allí nomás. Este calcio que botó ese retículo sarcoplasmático, gracias a ese potencial de acción que se generó en esta sinapsis, en la motoneurona, no queda allí. Ese calcio queda y continúa su curso. ¿A dónde viene a dar? Bueno, esta es la teoría de los filamentos deslizantes, que eso lo tienen que entregar para hoy. ¿A dónde viene a dar ese calcio? Sí, señores, efectivamente, ese calcio viene a dar aquí a un componente especial de la actina, a la cual se le denomina la troponina. Resulta que la actina tiene una forma helicoidal, ¿sí? Entrelazada con 2
señores que se llaman troponina y tropomiosina. La troponina, voy a ampliar aquí la imagen para que estemos un poco más claros. Entonces, la troponina es justamente está representada aquí en estos circulitos amarillos y la tropomiosina está representada en esta línea naranja. Y la actina está representada en esas bolitas azules. Recordemos que la clase pasada vimos que la actina es uno de los miofilamentos contráctiles de fibra delgada contráctil. Estos señores, troponina y tropomiosina, tienen una función en particular. ¿Cuál? Destapar los puntos de acción de la actina. ¿Cómo así, profe, destapar los puntos de acción de la actina? Sí, resulta que por debajo de esta tropomiosina hay unos puntos de contacto de la actina, pero la tropomiosina siempre los va a mantener cubiertos. ¿Quién es el que los descubre? Se descubre cuando se hace una torsión de esa línea de tropomiosina, ¿gracias a qué? A que la troponina se une con el calcio. Ahí entra otra vez este señor calcio a jugar un buen papel allí. Cuando el calcio llega y activa esa troponina, mueve la tropomiosina y destapa esos puntos de acción de la actina. Cuando ya no hay calcio, cuando el calcio ya no existe, no está en presencia, no hay calcio circundante que active la troponina, la tropomiosina vuelve a su lugar. Entonces la tropomiosina, que es esa tira naranja larga, vuelve a su lugar. Entonces ese es como el juego descubro, troponina descubre y tropomiosina cubre. Troponina descubre y tropomiosina descubre. Ese es el juego de ellos dos. Pero ¿quién es el que los activa? El calcio. El calcio. ¿Vamos ahí? Sí, profe. Listo. Bueno, aquí en el costado izquierdo tenemos una imagen, ya es más de complemento. Entonces aquí tenemos la miosina, las cabezas de la miosina, filamentos gruesos de miosina. Bueno, aquí tenemos filamentos delgados, los verdes, y los filamentos gruesos, estos que están aquí, yo señalando. ¿Por qué es importante estas cabezas? Porque resulta que estas cabezas de miosina son las que van a resultar pegando o haciendo contacto con esa zona que descubre la troponina en la actina. Estos punticos que están aquí cubiertos de la actina son los que van a unirse con estas cabezas de miosina. ¿Sí? Ese es el juego también de ellos dos, pero antes espere que ya vamos para allá. Ah, bueno, miren, aquí está la triada, miren, la tubería, el sistema de red que justamente estimula el potencial de acción, mírenlo. Estos son los que sueltan el calcio. ¿Sí lo ven? Sí, señor. Entonces, al generarse, listo, gracias, al generarse ese potencial de acción, justamente va a estimular esa red y va a soltar calcio para que justamente se dé esa contracción ese estímulo de la troponina. Bueno, aquí justamente tengo esa explicación, miren, aquí más detallada. Entonces aquí en flechita verá esa tubería en la que en la despolarización de esa membrana
se libera calcio para que justamente ese calcio sea que actúe ahí en esa actina. Rastrear filamento deslizante. Listo. Entonces, aquí justamente hago detalle de cómo es esa acción mecánica de los puentes cruzados, y aquí es donde justamente esa estímulo químico, esa energía química, es la que se vuelve mecánica. Entonces ya habíamos hablado de cómo el estímulo eléctrico se vuelve en químico, y aquí es químico en mecánico, miren. Entonces vemos cómo el calcio, que está representado en esta bola negra, hace contacto con la troponina, que está aquí representado en bolitas rojas, ¿sí? Y al hacer contacto con la troponina, va a hacer que haya un movimiento de la tropomiosina y destape esos puntos de acción de la actina. Mira, aquí está representado en amarillo, no sé si los alcanzan a ver. Los punticos amarillos que se ve gráficamente en la actina son los puntos de acción o de contacto, y esos puntos son los que se van a unir con las cabezas de miosina. Ahí, en ese justo momento, cuando llega el calcio y hace presencia, ¡pum!, sucede ese fenómeno. Destapa los puntos de actina. Los deja listos para que la cabeza de miosina, ¡pah!, llegue y haga contacto. Y ahí es donde se genera el movimiento. Pero ahora bien, la cabeza de miosina no es que actúe sola. Y ahí hay pasa otra situación en particular. Y es que no solamente basta con que el calcio esté circundante para que actúe ese mecanismo, sino que aquí viene el otro protagonista. Y se presenta otra vez el ATP. Ese suceso que les expliqué anteriormente se le llama actomiosina. Pero resulta que la cabeza de ese filamento grueso necesita, para que este también vaya y pegue en el punto de contacto, necesita esa hidrólisis del ATP. Y ahí volvemos a hablar del ATP. Cuando justamente el ATP siempre va a querer estar unido con esa cabeza de la miosina, y cuando justamente se necesita hidrolizarla para generar la acción muscular, va a botar la energía suficiente para que esa cabeza de miosina, ¡pum!, salga y haga contacto con la actina. Aquí podemos ver que ese ATP tiene sus 3 fosfatos completos, es decir, la cabeza de miosina ahí está guardada, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Que cuando el calcio llegue y haga contacto con la troponina y mueva la tropomiosina para que haga destape de esos puntos de acción, llega y se hace la hidrólisis del ATP para que se desprenda ese fósforo, ese fosfato, y esa energía que sale como producción de esa hidrólisis salga y permita que esa cabeza de miosina haga contacto allá con la actina. Interesante, ¿no? Es un mecanismo
de enganche y desenganche. ¿Vamos ahí? Sí, profe, sí, señor. ¿Listo? Ah, bueno, aquí tenía entonces la otra acción, miren. Que cuando justamente se hace esa hidrólisis del último fosfato, ahí la flecha roja nos indica que esa cabeza de miosina sale y permite hacer contacto en ese punto de acción. Pues obviamente, aquí lo que podemos determinar claramente es que en una baja de calcio, ¿sí? Cuando no tenemos el calcio necesario y suficiente, pues justamente ese mecanismo fisiológico de la contracción muscular pues se va a ver deficiente. Y por otro lado, obviamente de manera directamente proporcional, cuando hay una buena presencia de calcio en ese mecanismo fisiológico, pues va a permitir esa, esa contracción muscular. El calcio como ese sustrato, como esa molécula que va a permitir colaborar en esa reacción fisiológica, más no es contribuyente a justamente que se genere alguna aumento de algún otro tipo de atrofia o hipertrofia además. Simplemente permite colaborar en ese mecanismo. ¿Listo? Aquí tenemos los 8 acontecimientos. Es muy interesante verlos, pero me parece más interesante ver un video que tengo aquí para que pronto complementemos el tema. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? No, señor. Miremos este videito. Ah, no, pues fácil. El tema de hoy es el mecanismo de la contracción muscular. ¿Están viendo ahí? Sí, profe, sí, señor. A ver si tiene audio. ¿Me confirman si tienen audio? Sí, profe, apenas El inició. tema de hoy es el mecanismo de la... ¿Sí tiene audio ahí? Sí, señor. Ah, listo. No escuchemos el audio. Complementa, colabora con lo que acabamos de explicar y pues bueno, pongamos ahí como disfrutemos un momentico. El tema de hoy es el mecanismo de la contracción muscular. Recuerda que la unidad funcional de la contracción del músculo esquelético se llama sarcómero. Tenemos el músculo esquelético que está formado por haces, los haces están formados por fibras y las fibras por miofibrillas. Esas miofibrillas tenemos dos tipos, las delgadas que son las actinas, el filamento delgado que es la actina y el filamento grueso que es la miosina. Recuerda, el sarcómero es la unidad funcional, se encuentra entre dos discos Z. Hoy vamos a ver el mecanismo de la contracción que es muy importante que lo sepas. Como puedes ver ahí, los filamentos delgados y gruesos. Veamos qué es lo que ocurre dentro. Los iones de calcio, que vas a ver en morado ya mismo, se unen a la troponina C. Estos son liberados por el retículo sarcoplásmico. Al unirse a la troponina, esta cambia de forma y provoca el desplazamiento de la tropomiosina. Este desplazamiento que estás viendo deja libre al sitio activo de la actina. ¿Para qué? Para que la cabeza de miosina se pueda unir. Recuerda que la cabeza de miosina debe ser activada antes de que el mecanismo paso a paso de la contracción empiece. Esto ocurre cuando el ATP se une a la cabeza de miosina y produce la hidrólisis. Se produce la hidrólisis de este ATP dejando ADP y un fosfato inorgánico. La energía liberada de la hidrólisis del ATP activa la cabeza de miosina.
Entonces, la cabeza activada se une a la actina. Vamos a ver cómo se une. Mira, se une a la actina una vez que ya está activada y se libera el fosfato inorgánico. Esto produce que la unión se fortalezca. Se fortalece la unión. Y ahora viene el golpe de fuerza. El ADP se libera y la cabeza de miosina se desplaza. Es decir, la cabeza de miosina desplaza el filamento de actina hacia la línea media. Ahora, el cambio de ATP, ahora viene otro ATP, se une a la cabeza de miosina y la unión entre la cabeza y la actina se debilita cuando llega el ATP y se separa la cabeza. Pero después ocurre lo mismo. Después se vuelve a activar la cabeza de miosina. El ATP, se produce la hidrólisis del ATP, dejando el ADP y el fosfato inorgánico, y la energía liberada reactiva la cabeza de miosina. Y se vuelve a repetir lo mismo. Este es el mecanismo paso a paso. Siempre, mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, esto se va a producir siempre. Mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, este mecanismo paso a paso va a seguir. Se produce la contracción muscular como estás viendo ahí. Ahora, ¿cuándo termina este mecanismo? Es muy sencillo. Cuando el calcio es bombeado de regreso al retículo sarcoplásmico, existe una bomba de calcio. Entonces, mira cómo se fue el calcio ahí. Entonces se vuelve a tapar los sitios de unión, la tropomiosina vuelve a su lugar original. Entonces la cabeza de miosina ya no tiene dónde unirse y se termina la contracción. Preguntas, aportes. Bien. Bueno, aquí tengo los sucesos, un poco más en texto, pero bueno, lo ideal es que lo logren ver. Y bueno, aquí ya la fatiga, que eso ya es otra temática que tenemos para eso, es otra sesión, la fatiga. ¿Listo? Bien, muchachos, preguntas, aportes, dudas, inquietudes. Ok, perfecto. Entonces, continuando con la secuencia, con la temática, continuando con la mecánica que hemos aquí propuesto, vamos a hacer el sorteo para nuestra próxima exposición, ¿listo? Para dentro de 8 días. Que viene siendo 8 de octubre, ¿vale? Entonces, levantan la manito si están allí, por favor. O bueno, están presentes allí para que estemos presentes. Sí, profe. Ah, listo, ahí están. Bueno, entonces, muchachos, vamos a ver qué tema para la siguiente semana se ve. ¿Listos? Muchas gracias. Entonces, tema a exponer la próxima semana es el gasto energético. Todo lo que tiene que ver con gasto energético, por favor. ¿Cómo se clasifica el gasto energético en el ser humano? ¿Cómo se puede cuantificar el gasto energético? Todo lo que tiene que ver con gasto energético. ¿Listo? Por favor. Entonces, esa exposición la van a listar para dentro del viernes 8 de octubre y lo vamos a hacer por sorteo. ¿Me confirman? Si ven ahí la pantalla. Sí, profe, ahí se ve. Listo. Entonces, un número de 1 a... A ver, de 1 a 5.
El 3. Listo, el 3. Entonces, al que le salga la tercera, oye. Profe, Vamos a ¿no ver. toca sacar al compañero que tenía la exposición hoy? Dime. ¿No toca sacar al Ah, compañero que sí, tenía no, la exposición? saquémoslo. Claro, saquémoslo. Él ya tiene su nota. A ver, editemos opciones. A ver, ¿dónde está, caballero? Diego Ávila, creo que era. Listo. Entonces está Julián, Estupiñán, Castellanos, Zambrano, Bermúdez y Neuta, ¿sí o no? Sí, profe. Listo, vamos a ver a la tercera. Va a la primera. Bueno, Julián, pues era la primera. ¿Listos? Va la segunda. Bermúdez Rafael. Bueno, esa es la segunda. Y menos mal porque el hombre estaba por ahí con su esposa y tiene una calamidad ahí complicada. Entonces, a esta sí fue, ¿listo? La tercera. ¿Listo, Julián? Gasto energético, ¿vale? Bueno, si está allí para que nos confirme. Entonces, Julián ahí quedó, creo que bursas sinoviales, creo que. Ah, sí, ahí Julián estaba escribiendo. Bueno. Entonces, Julián, para que, por favor, para por otro 8 días, alistes Julián David Estupiñán Martínez. Gasto energético, Julián, ¿listo? Por favor, ahí, no sé si está ahí conectado, nos alcanza a escuchar. Listo. Bueno, ok, entonces igual ahí ya le informaremos por el grupo, entonces. Entonces, equipo, quedamos de esa manera. Cualquier duda, inquietud ahí por WhatsApp, pues la podemos estar ahí comunicando, informando. Ya ahorita pues organizaré la imagen para compartirla y también compartir el análisis de situación de la presente semana para que los demás pues también tengan la actividad y la nota correspondiente. ¿Listo? Listo, profe. Listo, Diego. Muy bien. Julián, no sé si está allí. Confírmeme audio o conectividad. Profe, acuérdese que el compañero no podía hablar, entonces se le había Ah, dañado el micrófono. Entonces que por eso no escribía. listo. Bueno, entonces igual ahí se lo notificamos. Listo, muchachos. Entonces fue un gusto haber compartido con ustedes, con John, con Brandon, con Diego, con Julián. Que se encuentren muy bien y ya ahorita les compartiré esto por el WhatsApp, ¿vale? Listo, profe, muchísimas gracias. Muy amable.
Igualmente, Diego. Muchas gracias. Listo, Brandon. Así que vamos, éxitos, nos vemos en 8 días, juiciosos. Chao. Chao, profe, hasta luego, feliz fin de semana. Hasta luego. Listo, Julián, hasta luego. Julián, entonces quedas informado de la exposición, ¿vale? Quedaste ahí opcionado. ¿Me confirma? Que no sé lo que le pase. Ah, ok, listo, listo, ya me confirmaste. Listo, Julián, entonces allá por WhatsApp lo envío y así quedamos. Chao, éxitos.